El futuro de los cubanos sigue estando en otra parte fuera de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. El talento de los cubanos ha sido explotado, mal reconocido, peor remunerado y finalmente atrofiado por las políticas del castrismo. La migración ilegal de cubanos hacia Estados Unidos ha aumentado de forma considerable en el presente año fiscal, iniciando el 1 de octubre de 2020. En apenas 5 meses, 67 balseros han sido interceptados por la Guardia Costera del país norteño, una cifra que supera la cantidad de migrantes cubanos, 49 en total, que intentaron alcanzar las costas estadounidenses durante el año fiscal 2019-2020. El cerco continúa cerrándose sobre los ciudadanos que viven el conteo final de una prolongada espera. Lo saben, pero a veces la impaciencia es más poderosa que la esperanza y la ansiedad por ver caer al régimen puede dispararse en reversa y convertirse en la triste certidumbre de que a esto le queda todavía mucho más tiempo que se descuenta de nuestras vidas desvalijadas, deseosas de aprovechar el vigor, las ambiciones y la ilusión que aún perviven. La dictadura se desmorona, pero la única fuerza que podría acelerar el proceso está buscando otros cauces para fluir. Los cubanos apuestan una vez más por la huida. Prefieren morir en el mar que en esta nada que nos engulle y no es nuestra en definitiva. Nada nos retiene en el páramo, a excepción de los afectos, un atenuante que aporta escaso consuelo cuando tienes que verlos sufrir penurias de todo tipo, mientras la dictadura dolariza la economía y militariza las calles. Tan adverso se ha vuelto el escenario que es comprensible el hartazgo latente con una carta publicada el pasado 8 de marzo por Mujercitos Magazine y dirigida a Miguel Díaz-Canel, una carta de renuncia que más bien constituye un acto de dejación de la isla por parte de los cubanos, al menos de aquellos que voluntariamente han reconocido su incapacidad para seguir resistiendo y piden el destierro oficial del país que les dio la cuna y la condición de ciudadanos, aunque esta última no sea negada de pleno por la dictadura que acepta como nacionales solo a quienes se alinean con su discurso. Destierro piden los cubanos y la idea, así de pronto, pudiera parecer ofensiva. Equivale a una rendición, a una declaración masiva de cobardía, pero es todo lo que podemos ofrecer como pueblo dadas estas circunstancias. Estamos demasiado cansados para poder emprender otra revolución. En lugar de migrar a cuentagotas, abriendo y cerrando el grifo según la administración de turno de la Casa Blanca, tal vez lo mejor sea formalizar una petición ante la Asamblea Nacional del Poder Popular, con copia al Parlamento Europeo y al Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, para explicar los motivos del destierro voluntario, al cual se someterían decenas de miles de cubanos con tal de vivir decentemente. Tal vez así entiendan los apologetas del castrismo cuán inmoral resulta acusar de injerencia a cualquier país que intente ayudar al pueblo cubano en su lucha por la libertad, mientras se guarda silencio ante la superioridad militar de un régimen que, además de haber anulado las instituciones democráticas y secuestrado los medios masivos de comunicación, produjo 3 ejércitos para reprimir el mínimo atisbo de rebeldía popular. Las naciones desarrolladas o en vía de desarrollo que se dicen amigas del pueblo cubano, aunque se escuden tantos tanteos diplomáticos para no llamar por su nombre a la dictadura, le harían un favor a los hijos de esta tierra si ofrecieran cada uno varios miles de visas dirigidas a profesionales y técnicos que quieran emigrar junto a sus familias. Y eso sí representaría una ayuda con ganancia para ambas partes. El talento de los cubanos ha sido explotado, mal reconocido, peor remunerado y finalmente atrofiado por las políticas del castrismo, pero en otros países florecería con naturalidad. La sola sensación de libertad y autonomía serían abono suficiente para dar lo mejor de sí. Ya no queremos donaciones de las naciones europeas para fomentar la agricultura y la alimentación sostenible, ni fondos para desarrollo de la educación y la cultura. Estas dádivas se pierden en la turbia contabilidad del régimen. No tienen ningún impacto en la vida material y espiritual del pueblo cubano. El conglomerado militar se administra en la isla como si fuera una finca privada, invierte la mayor parte de ese dinero en proyectos que benefician a la élite gobernante, mientras el país se hunde cada día más en la miseria. Los cubanos no podemos hacer nada al respecto, por las razones que sean.
si se nos prohíbe protestar pacíficamente, dialogar con autoridades o aceptar ayudas de naciones democráticas para reconstruir desde cero el Estado de Derecho quebrado hace 60 años. La huelga general sigue flotando en el limbo de los deseos y el acontecer nacional es tan atroz que la posibilidad de morir ahogado en el estrecho de Florida duele menos que el agobio de vivir bajo una dictadura que nos quiere pobres e ignorantes para asegurarse la perpetuidad. Antes que se dañe lo bueno que aún queda en este pueblo, valdría la pena intentar plantarlo en otros confines. Si no somos capaces de superar nuestro miedo y el castrismo no dejara de ser el agresivo tumor maligno que siempre ha sido, mejor optar por el destierro y salvar así una parte de Cuba que de todos modos está más viva en su diáspora que en su mismo seno. Siguiendo con las noticias, cuando el partido dejará de imponer sacrificios al pueblo, el abogado y activista pro derechos humanos Saxy Cires sostuvo que la crisis que atraviesa el país implica nuevos sacrificios para la ciudadanía que ya no está dispuesta a asumir. La plataforma Cuba Humanista, un proyecto político que busca una transición pacífica a la democracia en la isla, pidió al régimen castrista el inicio urgente de reformas políticas, económicas y sociales que den un vuelco a la grave situación que atraviesa el país. En una declaración dirigida al Partido Comunista PCC, los coordinadores de Cuba Humanista calificaron de insostenible el estado de las cosas en Cuba, marcado por el empobrecimiento de las familias, el aumento de las desigualdades sociales y la falta de esperanza de nuevas generaciones. La llamada tarea de ordenamiento ha sido contraproducente, pues no ha estado acompañada de reformas económicas en favor de la libre iniciativa ni en el aumento de la producción. Las últimas medidas en relación con las licencias de trabajo por cuenta propia fueron un cubo de agua fría en la cara de miles de profesionales que esperaban poder desarrollar su profesión de manera independiente, señala el comunicado. El abogado y activista pro derechos humanos y coordinador general de Cuba Humanista sostuvo que la crisis que atraviesa el país implica nuevos sacrificios para la ciudadanía que ya no está dispuesta a asumir. El pueblo cubano lleva más de 60 años de sacrificio en sacrificio, de batalla en batalla, pero la élite gobernante está en otro nivel en todos los sentidos. Ha llegado la hora de que sean ellos quienes sacrifiquen algo en favor de los cubanos, que depongan sus ambiciones y comiencen una transición hacia una sociedad libre y próspera. Y si la cuestión es que no saben hacerlo, pues den un paso al lado. Hay millones de cubanos dispuestos a ayudar en la reconstrucción del país. En fechas recientes, Cuba Humanista propuso al Departamento de Estado de Estados Unidos un paquete de medidas para asistir a los cubanos más desfavorecidos en la isla. La plataforma también llamó a crear un canal de ayuda humanitaria para mitigar el empobrecimiento creciente de las familias y el impacto de la pandemia del COVID-19. La solicitud de Cuba Humanista a las autoridades cubanas se produce a escasas semanas de que se celebre el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, a celebrarse entre el 16 y el 19 de abril, en el que se prevé que Raúl Castro delegue sus funciones como primer secretario del Comité Central de ese organismo. Siguiendo con las noticias, el próximo Congreso del PCC abordará la subversión política e ideológica en redes sociales. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, PCC, a celebrarse en la isla entre el 16 y el 19 de abril, tendrá entre sus temas de debates cómo ser efectivo en el combate contra la subversión política e ideológica en Internet y en redes sociales, según un artículo publicado por el diario Grama. Convencido de que el pensamiento es la mayor guerra que se nos hace, el partido ha incluido en su sistema de trabajo el seguimiento y enfrentamiento de la subversión política e ideológica que tiene en Internet y en redes sociales un escenario permanente de confrontación con el enemigo, dice el artículo de Grama. El Congreso enfocará su medida en cómo alcanzar una efectividad superior en todos los ámbitos y formas, utilizando los medios disponibles para asumir la batalla comunicacional con mayor creatividad e inteligencia. La nota titulada Funcionar bien y con firmeza ideológica, que aparece sin firma, añadió que el PCC seguirá cumpliendo un rol fundamental en el desarrollo de una eficaz política de información y una adecuada comunicación social, y buscará tener una mayor presencia en todas las plataformas.
El gobierno cubano, que primero trató de hacer otra canción mensaje con artistas simpatizantes del régimen, acabó comprobando cómo su canción acumulaba una tremenda proporción de reacciones negativas en comparación con los escasos likes. En cambio, el videoclip Patria y Vida se convirtió en un éxito viral instantáneo y ya tiene más de 3 millones y medio de visualizaciones tras generar numerosas reacciones de apoyo dentro y fuera de Cuba. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdad.